buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este mensaje. Saludamos muy cordialmente a nuestros oyentes hispanoamericanos desde Canadá hasta el sur de Chile. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por venir al encuentro de hoy de nuestro programa Encuentros. Continuamos hoy, estimado oyente, con la tercera entrega de esta serie de programas dedicados no solo a mostrar la correcta doctrina del divorcio, sino a desmontar y denunciar la plaga de los divorcistas. En el día de hoy, el segundo tema más importante en la Iglesia después del tema de la salvación es el tema del divorcio. El divorcio es un tema muy práctico y muy doloroso, estimado oyente, y también un tema doctrinal muy mal enseñado, como lo hemos estado viendo en esta serie de mensajes. Uno de los temas más dramáticos que atendemos en la consejería pastoral es el tema del divorcio. No hay nada que desgarre más a una persona después del tema de la muerte de un ser querido que el tema del divorcio. Y detrás del tema del divorcio y del dolor del divorcio están siempre los divorcistas. Por eso, señoras y señores oyentes del Ministerio Tinajas, señoras y señores seguidores del programa, y señoras y señores divorcistas, sepan ustedes que desde este canal se han desatado contra ustedes los divorcistas los 4 jinetes del Apocalipsis. Nuestro jinete y su caballo blanco lleva el arco que clava en la frente de los divorcistas las flechas de la verdad. Nuestro jinete del caballo rojo recorre el continente quitándole la falsa paz en la que viven los engañados divorcistas, los divorciadores y los divorciados recasados. Nuestro jinete del caballo negro galopa por la red llevando la balanza de la justicia de este tema. Y nuestro jinete del caballo amarillo lleva la espada de la verdad para cortar todas las mentiras doctrinales de los divorcistas y destrozar el montaje de la mentira del divorcio, por parte de los pastores, pastoras, predicadores, líderes, profetas, apóstoles, teólogos y sacerdotes defensores del divorcio y de la nulidad matrimonial. Se han desatado, señores y señores, la furia de los 4 jinetes del Apocalipsis contra los divorcistas, enemigos de la verdad y enemigos de Dios. Así que, sin más dilación, vayamos entonces hoy a escuchar nuevamente otra serie de diferentes divorcistas que predican esta doctrina de demonios. Escuche las barbaridades que va a oír. Prepárese. ¿Saben ustedes que Dios es un Dios divorciado? Y no es una herejía. Dios es un Dios que se divorció de Israel. Y si Dios, que es Dios, se divorció de Israel, por eso permitió el divorcio. Jeremías 3:8, yo la había despedido, es Dios hablando. Yo le di carta de divorcio y carta de repudio. En Jeremías 3:8, de adulterio espiritual por parte de Israel con ídolos, él finalmente dice, me voy a divorciar de ustedes. Dios se divorció de Israel por adulterio espiritual. Si la fe se despierta por el oír, como dice la Escritura, queremos también que se despierten en ustedes 2 cosas, estimado oyente. Primero, que se despierte en usted la indignación por oír esta blasfemia contra Dios y su palabra. Y segundo, queremos que usted oiga la verdad bíblica denunciando esta raza de víboras, como los llamaba Jesús. Estos lobos que ha escuchado son 2 de los más grandes lobos divorcistas del panorama actual del día de hoy. Uno calvinista, mayormente trabajando en Estados Unidos, y el otro de la prosperidad, un adúltero por recasamiento, difundiendo sus mentiras en el resto de Latinoamérica. Y así todo el continente triplemente americano está infectado por el veneno de esta falsa doctrina. Como muy bien usted ha oído, hasta con risa sarcástica de demonios predican esta tamaña falsedad de que Dios
es un Dios divorciado. Pero no, no y 1000 veces no. No vamos a consentir esta mentira. Alguien tiene que denunciar a esta gente. Alguien tiene que abrir la boca y pararle los pies y confrontarlos como auténticos blasfemos mentirosos divorcistas. Decir que Dios se ha divorciado es falso. Declaramos delante de Dios y de los ángeles que estos lobos mienten. La blasfemia más grande proclamada la dicen precisamente dos de los peores y más seguidos lobos del panorama cristiano del día de hoy. Lobos de los cuales les espera doblemente la condenación eterna por estar blasfemando la palabra de Dios y ofendiendo a Dios, diciendo que Dios es un Dios divorciado, y llevando a miles de personas al infierno por defender el divorcio que luego produce el adulterio por recasamiento. Mire lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 15. Esta sabiduría no es la que desciende del cielo, sino que es una sabiduría terrenal, sensual y diabólica. Un pasaje perfecto para identificar a estos divorcistas. Ahora, escuche nuestra réplica doctrinal ante esta herejía, estimado oyente. Escuche nuestro argumento que derriba esta manipulación de esta gente divorcista. En el texto que ellos usan, Jeremías capítulo 3, versículo 8 y su contexto, Dios no se refiere a que repudió a toda la nación de Israel. No. Sino que en el texto de Jeremías 3:8, el profeta solamente se refiere a que Dios rechazó solo el reino del norte, que coincidentemente el reino del norte también se llamaba Israel. Se llamaba así para diferenciarse del reino del sur que se llamaba Judá. Pero los divorcistas no ven ni quieren ver en esta información que está en Jeremías 3:8 que ahí hay un doble nombre, el nombre de Israel y el nombre de Judá, y eso que lo tienen delante de sus narices en el mismo texto. Sin embargo, enseñan falsamente que Dios, en este capítulo, divorció a todo su pueblo, cuando en realidad solo se refiere al repudio del reino del norte, no a todo su pueblo. Por lo tanto, Dios no se divorció del pueblo entero, sino que simplemente amputó una parte de su pueblo. Invito al oyente a leer conmigo Jeremías capítulo 3, versos 6 en adelante, porque ese es precisamente uno de los textos que más manipulan los divorcistas para pretender defender el divorcio, diciendo que Dios es un Dios divorciado. Pero veremos en el texto que no es así, estimado oyente, y a la vez quiero enseñarle cómo manipulan el texto y mostrar públicamente la mala intencionalidad y la ignorancia de esta gente, a tal punto que hasta un niño que lea el texto de Jeremías 3:8 se daría cuenta de que esta gente está mintiendo. Eso es lo que pretendemos hacer hoy, estimado oyente, siguiendo el consejo de Pablo. Mire lo que dice Tito capítulo 1, versículo 13 y 14. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe y no atiendan a enseñanzas de hombres que se apartan de la verdad. Así que esto es lo que vamos a hacer con la ayuda de Dios en este encuentro. Primero, reprender duramente a los divorcistas. Y segundo, mostrar la verdadera interpretación del texto de Jeremías 3 del 6 al 8 que ellos manipulan. Así que veamos entonces lo que dice Jeremías 3 del 6 al 8 y tenga paciencia porque esto es muy importante para usted, estimado oyente, y quizás en ello le va la vida. El profeta Jeremías dice en el capítulo 3, versículo 6 en adelante: Dios me dijo: Jeremías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Se va sobre todo monte alto y se va debajo de todo árbol frondoso. En el versículo 7, Dios sigue diciendo: Después de que yo la he llamado, pensé que Israel se volvería a mí, pero no se volvió a mí. Y todo esto lo vio su hermana la rebelde Judá. Versículo 8. Judá vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y le había dado carta de repudio, pero ni aun viendo esto la rebelde Judá, su hermana, no tuvo temor, sino que también hizo lo mismo que su hermana Israel. Versículo 10. Pero viendo todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió tampoco a mí de todo corazón, sino que volvió, pero lo hizo de forma fingida. Versículo 11. Y me dijo Yahvé:
nos ha resultado que la rebelde Israel en realidad ha quedado como inocente en comparación con la desleal Judá. En todos estos versículos que hemos leído de Jeremías capítulo 3, estimado oyente, se ve claramente en el texto que hay dos reinos que formaban el pueblo de Dios: el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Jeremías no está hablando de que Dios repudió a todo el pueblo de Dios en conjunto. No, 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 no. Está hablando de que solo repudió el reino del norte, llamado Israel. Y lo dice claramente en el verso 8. Los divorcistas dicen que ahí Israel es todo el pueblo de Dios. Pero nosotros decimos que no, que ahí solo se refiere al reino del norte, que también se llamaba Israel. Juzgue usted mismo quién tiene la razón. Todo esto lo recalcamos y lo recalcamos para demostrar que, en este texto que los divorcistas usan de Jeremías capítulo 3, versículo 8, ahí no dice que Dios repudió a todo su pueblo, sino que dice que repudió solo una parte de su pueblo. Repudió solo al reino del norte, que casualmente también se llamaba Israel. La confusión de estos necios viene por no estudiar detenidamente el texto en Jeremías 3:8 y su contexto, donde se habla del reino del norte llamado Israel. Pero aquí, en este texto, se ve claramente que no se está hablando de todo el pueblo de Israel. Una parte no es el todo, estimado oyente. Se lo repito, una parte no es el todo. El reino del norte no es todo Israel. Sin embargo, los divorcistas dicen que Dios repudió a todo su pueblo. Pero el texto de Jeremías 3:8 dice claramente que no fue todo su pueblo, sino solo repudió a la zona norte que se llamaba Israel. Lo repetiremos hasta el cansancio. ¿Y cómo demostramos esto? Pues sencillo, síganos en estos siguientes 2 puntos. Punto número 1. El texto que hemos leído está hablando continuamente de 2 reinos: Israel, reino del norte, y Judá, reino del sur. No está hablando de haber repudiado a todo el pueblo de Dios en conjunto, no. Nosotros decimos que no, basados en la evidencia textual. ¿Y saben por qué no quieren ver esto? Porque les interesa manipular el texto para decir que, si Dios se divorció de todo su pueblo, entonces ellos también pueden divorciarse, porque Dios les está dando ejemplo. Pero, eso es falso. El texto no dice que Dios se divorció de todo el pueblo de Israel, sino que solo amputó una parte del pueblo, el reino del norte, que lo envió para siempre a Asiria. Y fíjese qué casualidad que uno de estos lobos que ha escuchado usted es divorciado y recasado. O sea, está en adulterio, y por eso le interesa manipular el texto para justificar su pecado, diciendo que Dios es un Dios divorciado. ¿Saben ustedes que Dios es un Dios divorciado? Y no es una herejía. Dios es un Dios que se divorció de Israel. Y si Dios, que es Dios, se divorció de Israel, por eso permitió el divorcio. Entonces, si los divorcistas vieran que Dios no repudió a todo el pueblo de Israel, sino que solo repudió al reino del norte, entonces su doctrina de que Dios se ha divorciado quedaría derribada. Pero no les conviene, y no quieren verlo. Pero usted sí puede verlo si lee atentamente el texto, que es precisamente lo que pretendemos demostrar en este mensaje de hoy, un poco técnico, pero necesario. Argumento número 2, punto número 2. Tomemos un momento, por favor, para que veamos documentalmente cuándo fue ese momento histórico donde Dios repudió al reino del norte llamado Israel. Si en Jeremías 3:8 dice: A la rebelde Israel yo la había despedido y le había dado carta de repudio. Entonces preguntamos, ¿cuándo Dios en el pasado había despedido al reino del norte, es decir, a Israel? ¿Y cuándo le dio esa carta de repudio? La respuesta está en Segundo Libro de Reyes capítulo 17, que yo le pido por favor que lo lea entero. Allí se narra el momento exacto del despido, o sea, del repudio definitivo, solamente del reino del norte llamado Israel. Mire lo que dice Segundo Libro de Reyes capítulo 17, versículo 18. Por tanto, como endurecieron su corazón, Yahvé se enojó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y se quedó solo con la tribu de Judá. ¿Ve lo que estamos diciendo, estimado oyente? Hay 2 partes en el pueblo de Dios, y Dios desecha la parte norte, pero se queda con la parte sur. Versículo 20.
Yahvé desechó a toda la descendencia de Israel, es decir, al reino del norte, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia para siempre. Este es el repudio que dice Jeremías capítulo 3. Versículo 23. Yahvé quitó a Israel, reino del norte, de delante de su rostro, como él lo había dicho, por medio de todos sus siervos los profetas. E Israel, reino del norte, fue llevado cautivo desde su tierra a Asiria hasta el día de hoy. Por lo tanto, aquí en este pasaje del segundo libro de Reyes capítulo 17, se demuestra y se confirma lo que decía Jeremías capítulo 3 versículo 8. A la rebelde Israel yo la había despedido y le había dado carta de repudio. ¿Puede ver que el texto habla de dos partes del pueblo de Dios? ¿Puede ver que hay dos zonas? ¿Puede ver los nombres de las dos partes del pueblo de Dios? Es decir, Dios había despedido solo al reino del norte, llamado Israel, como venimos diciendo, pero no a todo el pueblo de Dios, sino que por el contrario, Dios se quedó con el reino del sur, llamado Judá, que representa a su esposa, a su pueblo, hasta el día de hoy. Este argumento contundente lo vemos también en el punto y la demostración número 3. En Oseas capítulo 1, versículo 4 al 8 leemos lo siguiente. Versículo 4. Y le dijo Yahvé a Oseas: Yo pondré fin al reino de la casa de Israel. Refiriéndose al reino del norte. Versículo 6. No me compadeceré más de la casa de Israel, sino que me olvidaré completamente de ellos. Este es el repudio que habla Jeremías capítulo 3. Pero mire lo que dice el versículo 7. Pero de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré para siempre, dice Yahvé su Dios. Y esta casa de Judá, estimado oyente, fue lo que quedó del pueblo de Dios, que siguió siendo y sigue representando al pueblo total de Dios hasta el día de hoy. Por lo tanto, Dios sigue casado en pacto de fidelidad hasta hoy con su pueblo a través del reino de Judá. Dios no se ha divorciado, estimado oyente, sino que solo hizo amputación de una parte de su pueblo, la parte norte, infectada por el pecado. Pero el territorio de Palestina sigue siendo el territorio del pueblo de Dios. Escuche bien esto. Dios Padre se casa con Israel y nunca se divorcia. Dios, el Hijo, se casa con la Iglesia y nunca se divorcia de ella a pesar de sus infidelidades, como dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Si nosotros le fuéramos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. Ahí tiene el ejemplo de Cristo, estimado oyente, que a pesar de las infidelidades, Él se mantiene fiel. Pero ni por asomo los divorcistas sensuales leen este texto ni toman ejemplo de Cristo de fidelidad con su iglesia. Ambos, padre e hijo, son fieles para siempre a sus matrimonios y a sus pactos. Que tomen nota y ejemplo los divorcistas, y que conste en acta. Lo que Dios hizo con la parte norte de su pueblo llamado Israel es como si un esposo, tristemente, tuviera que amputar alguna parte del cuerpo de su esposa por enfermedad grave. Pero una amputación no implica que se haya quedado sin toda la esposa, ni que se haya divorciado de la esposa. Una esposa amputada sigue siendo la esposa. El pacto y el matrimonio no se rompen. De hecho, el mismo Señor Jesús dice en el Nuevo Testamento que a veces mata a algún creyente en disciplina. Pero eso no significa que se divorcie de su iglesia. De la misma manera, estimado oyente, Dios como esposo, que aborrece el divorcio, ¿cómo iba a divorciarse de su pueblo? Dios tuvo que tomar una decisión drástica en disciplina con la parte norte de su pueblo, Israel. Tuvo que cortarla para siempre por disciplina, pero eso no significa que se haya divorciado de todo su pueblo, porque se quedó con la zona sur de su pueblo, el reino de Judá, que lo representa como el pueblo total. Por lo tanto, decir que Dios se divorció de su pueblo es una doctrina falsa, manipuladora, blasfema y perjudicial para la gente que hace caso a estos divorcistas. Y toda persona que ha hecho caso a esta gente, es decir, que se ha divorciado y se ha recasado, siguiendo los consejos de estos lobos, sepa esa pareja que está en adulterio y les espera la condenación eterna, a menos que se conviertan por medio del Evangelio.
Si usted ha hecho caso a alguno de estos lobos, usted está en múltiple pecado, estimado oyente. Desobediencia a la Escritura, pecado de divorcio, pecado de adulterio, pecado de mal testimonio y evidencia de no conversión. Si usted cree que Dios es divorciado y usted cree en el divorcio como ellos, usted es cómplice de sus pecados. Tenga cuidado, estimado oyente, y si este es su caso, divorciado o recasado, conviértase hoy mismo por medio de las dos condiciones del Evangelio que pone el Señor Jesús en su palabra. Tanto estudio, tanto título de teología que presumen estos dos falsos teólogos que usted ha escuchado, para que al fin no se den cuenta de una cosa tan sencilla que hasta la vería un niño. Que en este pasaje de Jeremías 3:8 no se habla de que Dios se ha divorciado de toda la nación de Israel, sino que se habla solo de que Dios amputó la parte norte de su pueblo llamada Israel. Esa gente confunde la parte por el todo. Así que cuando alguien venga a decirles que Dios es un Dios divorciado, o que existe una puerta llamada divorcio, o que por adulterio uno se puede divorciar, sepan ya ustedes, estimados oyentes, cómo contestarle contundentemente a estos divorcistas. Si Dios se hubiera divorciado de todo su pueblo, estaría yendo él mismo contra su propia palabra, cuando dice que Dios odia el divorcio en Malaquías capítulo 2, versículo 16. Si Dios se hubiera divorciado, estaría haciendo lo que él mismo prohíbe. Sería absurdo, sería mentir, sería contrario a su esencia íntegra y sería no dar testimonio. Ahora, le preguntamos entonces a estos pastores divorcistas: señoras y señores divorcistas, supongamos que Dios se divorció. Muy bien, entonces les preguntamos, punto número 1. Si Dios se divorció, como dicen ellos, ¿por qué no vemos en ninguna parte del Antiguo Testamento que Dios se haya casado nuevamente con otro pueblo, como hacen los divorcistas que se divorcian y se recasan? Muéstreme algún pasaje del Antiguo Testamento donde Dios sea un Dios recasado con otro pueblo. Punto número 2. Si no vemos ningún recasamiento de Dios por todo el Antiguo Testamento, ¿por qué los divorcistas no se quedan sin casar siguiendo entonces el ejemplo de Dios que no vemos que se haya recasado por ningún lado? Ah, pero eso no les conviene, porque les gusta la cama. Ya lo dice Romanos capítulo 2, versículo 24. El nombre de Dios es blasfemado entre las gentes por causa de vosotros. Y segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 2 dice: Habrá entre vosotros falsos pastores que introducirán encubiertamente herejías. Y muchos seguirán sus errores, y por causa de ellos la verdad será blasfemada. A los divorcistas les interesa defender el divorcio. ¿Se da cuenta, estimado oyente, la astucia, la sensualidad, la carnalidad, la ignorancia, la conveniencia de los divorcistas en defender esta mentira? Porque su Dios es su bajo vientre. ¿Me ha entendido? En conclusión, queda hasta aquí denunciada, demostrada y desmontada la mentira de los pastores divorcistas que blasfeman el nombre de Dios al decir que Dios es un Dios divorciado, pero eso es falso. Oh, divorcista mentiroso y falso, entérate de esto. Dios odia el divorcio. Dios jamás se divorció de su pueblo Israel. El que se divorcia está pecando y el divorciado recasado está en adulterio y es un perdido. Que conste en acta. Pasemos ahora a la segunda parte del mensaje. Pasemos a escuchar un concierto de divorcistas cantando doctrinas de demonios. Escuche los aullidos de estos lobos. Escuchemos ahora el primer audio. Solo la inmoralidad sexual es causa para el divorcio. Si es por pecado sexual, de infidelidad de uno de los dos, bien merecido el divorcio. Supongo que habrá reconocido a este necio, que no tiene ni idea de que fornicación no es adulterio. Pero aún escuche que aún sigue el concierto. Escuche ahora a este hombre divorcista. Romper esa unión con tu esposa al tener inmoralidad sexual o tu esposo, entonces eso, la Biblia, según la Biblia, es razón suficiente para divorcio. Se ha roto ese pacto matrimonial, como lo leímos en Mateo 19 y también en Mateo capítulo 5 se reitera lo mismo. De estos divorcistas hay miles, pero tristemente sigamos escuchando barbaridades. Pasemos al tercer audio. ¿Qué sucede si en el tiempo de separación se enrola con otra persona y en esa separación comete adulterio, alguno de las dos partes? ¿Qué sucede? La respuesta es la siguiente.
La parte ofendida puede hacer dos cosas. Número uno, se puede divorciar y Dios avala eso porque aquel o aquella rompieron el pacto matrimonial. Se puede divorciar y se puede volver a casar, pero solo tiene que ser con un cristiano o con una cristiana. Supongo que habrá reconocido la voz de este divorcista moralista que se las da de enseñar doctrina sana, pero mire el veneno que enseña. Pasemos a escuchar ahora el cuarto audio, el audio de una apóstol. El siguiente divorcista presume de llamarse apóstol del Espíritu Santo. Pero mire lo que dice este necio, cuando en realidad el Espíritu Santo en la Biblia dice todo lo contrario a lo que dice este hombre. Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, y este falso apóstol, que él mismo se define como apóstol del Espíritu Santo, defiende el divorcio por adulterio, que es precisamente lo que condena el Espíritu Santo. Por lo tanto, no es un apóstol del Espíritu Santo, es un apóstol de otro espíritu. La única causa, si ya él no tiene arrepentimiento, se fue con la otra, o viceversa, entonces sí hay divorcio. La única razón, hermano, es adulterio. Ahora, porque recuérdese, la única causa habilitada por la Escritura para un divorcio, ¿cuál es? El adulterio, hermano. Y el que fue víctima, hermano, ese sí puede rehacer su vida. Pasemos a escuchar el quinto audio. Como no podía faltar, también hemos traído una serpiente para que escuche su silbido envenenado. Escuche, escuche. La única razón por la que la palabra de Dios admite un divorcio en dado caso de que no haya reconciliación alguna es si se ha efectuado porneia u adulterio. Si tu cónyuge te ha sido infiel o si tú le has sido infiel a tu cónyuge, él es libre, tiene derecho para pedir el divorcio y tú no te puedes negar. Pasemos ahora al sexto audio. Lo que escucharemos ahora es la secta de los mesiánicos. Así que escuche qué necedad de esta gente ciega, que son los fariseos modernos del siglo XXI, los mismos que había en los días de Jesús. No es la voluntad de Dios que exista el divorcio, pero teniendo en cuenta la mala inclinación del ser humano, dio una salida para el tema de la separación definitiva, algo que Yeshua saca a la luz en una forma muy clara. El divorcio se puede dar solo por una causa indecente, que es el adulterio, como ya lo hemos mencionado. Y pasemos ahora al séptimo audio. Para acabar el concierto, escuche al traductor de un famoso calvinista americano divorcista que arrastra masas enteras detrás de él, defendiendo no solo el divorcio y el recasamiento, sino que este hombre defiende el calvinismo retorcido y para colmo defiende que si uno se suicida se va al cielo, como ya lo hemos denunciado en su día en el canal. Escuche, escuche a este lobo vestido de oveja. Y solo el adulterio de ella podía llegar a liberarlo usted. Hubo un permiso en el Antiguo Testamento para el divorcio y el versículo 9, ahí Jesús lo reitera. En otras palabras, Jesús reitera lo cual era el adulterio. Viene bajo una categoría amplia, fornicación o pecado sexual. Podemos ver qué razonable es que el divorcio libere al inocente a volverse a casar y entramos en eso a detalle. ¿Se ha dado cuenta, estimado oyente, el panorama tan terrible que hay en el mal llamado ambiente cristiano del día de hoy, igual que en los días de Jesús e igual que en el mundo? ¿Usted cree que estos hombres pueden ser hombres de Dios y la iglesia de Jesucristo? ¿En qué grupo está usted, estimado oyente? ¿En el grupo de los que defienden la doctrina divorcista o en el grupo de la verdad bíblica antidivorcio y antirrecasamiento del divorciado? Usted tiene que posicionarse y tomar decisiones. Que conste en acta. Los divorcistas se esfuerzan en demostrar que fornicación es adulterio manipulando Mateo capítulo 19, versículo 9, como hemos visto en los programas anteriores. Los sensuales divorcistas se esfuerzan en demostrar que Dios es un Dios divorciado, manipulando Jeremías capítulo 3, versículo 8, como hemos visto hoy. Pero en estos programas y más programas radiales que tenemos en el canal, ya hemos contraargumentado y les hemos descubierto su manipulación y ahora tenga usted mucho cuidado con qué pastor está escuchando. Todo el que cree en el divorcio y cree en el recasamiento del divorciado está en contra de Dios. Repito, todo el que cree en el divorcio y cree en el recasamiento del divorciado está en contra de Dios. Y de paso, le recordamos que si usted está en una iglesia que defiende el divorcio por adulterio, por abandono, o está en una de esas iglesias que cree que Dios es un Dios divorciado, entonces usted debería salir corriendo hoy mismo de esa iglesia para no hacerse cómplice de esos pecados. Nuevamente, que conste en acta.
Y antes de acabar, en conclusión del mensaje de hoy, quiero dejaros con una serie de argumentos que le ruego me siga con suma atención, por favor, los razone, apunte y siga leyéndonos en la pantalla del vídeo. Razonamiento número 1. Primera premisa. El Espíritu Santo guía al convertido a toda la verdad, como dice Juan 16:13. Segunda premisa. Esta gente divorcista no está enseñando toda la verdad. Conclusión. Esta gente no está guiada por el Espíritu Santo. Segundo razonamiento. Primera premisa. Enseñar el divorcio y el recasamiento es pecado. Segunda premisa. Esta gente enseña el divorcio y el recasamiento del divorciado. Conclusión. Esta gente está en pecado. Razonamiento número 3. Primera premisa. Cristo predicó en contra del divorcio y del recasamiento del divorciado. Segunda premisa. Esta gente predica a favor del divorcio y del recasamiento del divorciado. Conclusión. Esta gente está en contra de Cristo. Razonamiento número 4. Primera premisa. Toda la Biblia habla en contra del divorcio y del recasamiento del divorciado. Segunda premisa. Los lobos predican a favor del divorcio y del recasamiento del divorciado. Conclusión. Estos predicadores del divorcio y recasamiento del divorciado están en contra de la Biblia. Razonamiento número 5. Primera premisa. Estos pastores y congregaciones divorcistas están en el error. Segunda premisa. Usted está en una iglesia con un pastor divorcista. Conclusión. Usted está en una iglesia errada siendo cómplice del error. Razonamiento número 6. Primera premisa. La Biblia manda salir de las congregaciones divorcistas. Segunda premisa. Usted está asistiendo a una congregación divorcista. Conclusión. Usted debe salir urgentemente de esas congregaciones divorcistas. Razonamiento número 7. Primera premisa. El Espíritu Santo guía a una iglesia a toda la verdad. Segunda premisa. Una iglesia que enseña el divorcio no enseña toda la verdad. Conclusión. Esa iglesia no está guiada por el Espíritu Santo, no está en la verdad. Razonamiento número 8. Primera premisa. En el mundo se divorcian a miles. Segunda premisa. En la iglesia también se divorcian a miles. Primera conclusión. La iglesia es igual que el mundo. Segunda conclusión. Esa iglesia no es una iglesia bíblica. Razonamiento número 9. Primera premisa. No hay ni un solo divorcio de creyentes en toda la Biblia. Segunda premisa. Las congregaciones de hoy están llenas de divorcios. Conclusión. Esas congregaciones no son bíblicas. Y razonamiento número 10. Primera premisa. La Biblia es radical en contra de este tema del divorcio. Segunda premisa. El ministerio Tinajas es radical en contra del tema del divorcio. Conclusión. El ministerio Tinajas es tan radical como la Biblia misma. Todos estos sencillos ejercicios del estudio de la lógica, estimado oyente, los entiende y los razona hasta un niño. Esperamos que usted también los razone. El equipo de trabajo del Ministerio Tinajas se ha esforzado por usted para ayudarle, para defenderle y para enseñarle. Así que ahora defienda usted la verdad confrontando a su pastor divorcista, denúncielo y abandónelo. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimados oyentes, con el mensaje radical y contundente del día de hoy. Continuaremos en el próximo programa mostrando más predicadores divorcistas, de más denominaciones divorcistas y mostrando nosotros nuestra tesis teológica antidivorcista, una plaga infecciosa del día de hoy que hay que fumigar contundentemente con la verdad. Para preguntas, comentarios y demás, escríbanos nicos@gmx.es. Les ha compartido una vez más la evidencia de la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, como manda el Espíritu Santo, este pastor bautista Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Será entonces hasta nuestro próximo mensaje antidivorcista en nuestro habitual programa Encuentros.